Ok, listo, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Muy atareado en estas contingencias. Todos, ¿verdad? Sí, pero ahí vamos saliendo. Ay, qué bueno. Eh, no, pues primero que nada, gracias por aceptar y por estar aquí apoyándonos en este proyecto. No, Este, por nada, aquí estamos colaborando. gracias. Eh, pues bueno, quiero yo presentarles a todos que lo conozcan más. Digo, bueno, en la comunidad de la gimnasia es bien conocido, pero quiero que mis gimnasios lo conozcan más, que sepan la parte que yo conozco de usted, que ellos todavía no, que ellos lo ven nada más como el juez o el entrenador de Tampico, pero que lo conozcan más a fondo, que sepan toda la trayectoria que tiene. Ok, gracias. Entonces, empezamos a ver. Primero, pues su nombre completo y edad, si nos la puede decir. Claro que sí. Bueno, yo soy Juan de Dios López Vargas y tengo 47 años, 47, 48 años por ahí así. Es tragaño, es tragaño. Pues ya no tanto, ya mi cabellera ya me delata. Librarse ahora. Eso es. Pero usted estuvo en gimnasia, practicó, nomás es entrenador, ¿cómo está eso? Bueno, yo practiqué gimnasia, ya un poco grande cuando salí de la secundaria, el último año de secundaria, esa transición y para entrar a la preparatoria. Pues fue por azares del destino. Yo no tenía pensado de dedicarme a la gimnasia. Sí practiqué el deporte porque era indispensable para la carrera que yo quería estudiar, ¿no? O sea, me exigía la parte física de uno de los exámenes, aparte de conocimientos generales. El test físico era muy, o sigue siendo muy importante, ¿no? Y ahí fue donde yo me adentré más al deporte. Antes de la gimnasia practiqué la natación y clavados. Y a través de la preparación física que también tomé ahí en la Unidad de Independencia, cuando el IMSS era el IMSS, hace muchos años, allá por el 89, 88, 89. Sí, pues por esos años fue que me tocó y uno de mis entrenadores o el maestro que nos daba preparación física, él fue gimnasta y ex gimnasta también y federativo, profesor Pedro Ortega, allá conocidos en los mundos del Distrito Federal como el Oso. Gracias a él fue que me adentré mucho en la gimnasia, nos daba condicionamiento físico, a las 6 de la mañana era su clase, y a mí me impresionó mucho tanto su edad como su estado físico que guardaba. Y mucha de esa preparación física que nos daba él era con respecto o muy relacionado a la gimnasia, y las pláticas y charlas que contaba él a los grupos, pues porque era un grupo para adultos y yo era el más joven ahí. Fue como conocí también un gimnasio ya real, porque solo lo veía en la televisión, en las Olimpiadas y así. Y ahí fue cuando conocí el gimnasio de la Unidad de Independencia. Y ya cuando entré a la universidad, al bachillerato, al CCH, que también tenían gimnasia, me inscribí con ellos para practicar. Y pues bueno, ahí hice el bachillerato 3 años. En el gimnasio de la escuela nada más estuve como 6 meses, 8 meses. Los mismos amigos que conocí ahí en gimnasia me dijeron, oye, pues tú trabajas bien, puedes desarrollarte más, ¿por qué no te vas al frontón cerrado? Y le dije, ¿y dónde queda eso? Ahí en Ciudad Universitaria. Y ahí fui a preguntar, a pedir informes. Obviamente el gimnasio pues más grande, más equipado, estaba bien. Bueno, en ese tiempo todavía tenía aparatos Nielsen, pero todavía funcionales. Y ahí fue donde me inscribí y me desarrollé más. Me tocó la transición de aparatos también, los Nielsen por los Speed Anderson de aquel tiempo. Bueno. Y por azares del destino ya no pude estudiar la carrera o seguir en la carrera que yo quería, ya no era costeable.
Y ahí fue donde opté por el deporte, por estudiar más en forma ya el deporte, ya no solo practicarlo, porque algo de lo que me sucedió es que todos los deportes que yo practiqué siempre terminaba enseñando, siempre terminaba a cargo de los grupos, y pues indirectamente ahí eso ya me llamó mucho la atención, ¿no? Y dije, bueno, si siempre termino dando clases o estoy dando clases y a la vez estudiando y entrenando, pues, ¿por qué no dedicarme y estudiar bien algo ya serio para dedicarme bien? Nació más directa la señal, profe. Exactamente. Y ahí, bueno, también cuando entrenaba fue cuando tuve una lesión fuerte también, que fue la que me retiró ya del plano competitivo, ¿no? Ahí en la UNAM. Y fue donde me incliné más a estudiar más. Y ahí en la misma UNAM hice un diplomado de 3 años de entrenamiento deportivo con especialización en gimnasia. Ah, okay. Y ese proyecto que estaba del CESESDE con miras a hacerse licenciatura, bueno, nunca se concretó, pero tenía muy buena plantilla de maestros y en todas las áreas, en el área metodológica, en la biomédica, en la pedagógica, en la biomecánica, y en la misma especialidad. Entonces, a mí me ayudó bastante. Ya después de terminar ese diplomado, pues a la par yo ya estaba entrenando y bueno, ya estaba dando clases enteramente en la UNAM con contrato, y también a la par como juez, era responsable del colegio de jueces de la UNAM de ahí en aquel entonces. Y también pues se me dio la oportunidad de trabajar también en plan sexenal, y ahí estuve también pues como 5 años más o menos. Ya por cuestiones económicas y políticas tuve que dejar la UNAM porque me estaba estancando ahí. Yo ya no veía forma de superarse, ¿no? Y hubo muchos cambios internos en la asociación también, y pues no me convenían, no me acomodaba, y me dediqué más a trabajar la gimnasia en plan sexenal en aquel entonces. Y en las mañanas lo alternaba con más trabajos que me surgieron en un club, como preparador físico, dando clases privadas de personal trainer, que es lo que en realidad me mantenía para seguir trabajando en gimnasia, porque desgraciadamente a nosotros los entrenadores en gimnasia los pagos son muy simbólicos o apenas para sobrevivir. Eso sí, batallamos. Sí, y de ahí pues bueno, surgió la oportunidad también de ganar una beca para irme a Alemania, con la Universidad de Leipzig, para estudiar un curso internacional para entrenadores en gimnasia. Eso fue por el 2001, yo creo. El 2000, entre el 2000 y el 2001. Vale, ya estaba empezando a entrenar. Pues sí, un curso bastante bueno. Ahí fue donde conocí el primer sistema de entrenamiento en persona, los primeros gimnasios de aquel entonces, o de lo que quedaba también de la antigua DDR. Ahora ya en transición, en aquel entonces, ya cuando se unificó en una sola Alemania también. Entonces poco a poco se fueron absorbiendo las distintas áreas, los distintos sistemas, no solo de gobierno, sino también el deportivo y así, pero quedaba todavía mucho de aquel entonces, muchos maestros también, el sistema, la mentalidad para trabajar, que fue algo que nos ayudó mucho a nosotros. Fuimos 2 mexicanos los que ganamos ese concurso en México para poder ir a la universidad, y posteriormente se incorporó un tercero más. Y ahí estuvimos estudiando, entrenando de todo, ¿no? Pero ya más, ¿cómo te diré? Trabajando al 100 con la ciencia, la práctica y la metodología, ¿no? Ya no era tanto teórico como se quedaba en nuestro país.
Bien, ya porque la empezamos a lo bueno. fue reducida y laboratorios no había o casi no hay en México. Entonces la investigación que hacen los alemanes pues siempre ha sido de la mejor a nivel mundial. Sus laboratorios de biomecánica, de ciencias deportivas, son de los mejores. O sea, es gente que siempre está trabajando, que siempre está a la punta, a la vanguardia. Y fíjese que eso es lo que quería comentarle, era preguntarle, ya que tuvo la experiencia allá, o sea, ¿qué diferencia hay entre la gimnasia alemana y la mexicana? O sea, en cuestión de todo, tanto como ahorita dice, laboratorios y todo lo que manejan, y los entrenamientos, que nos platicara esa parte. Pues mira, híjole, hay pros y contras. Algo bueno que tienen allá los alemanes es que son muy metódicos, son muy ordenados para trabajar, siguen sus protocolos, la cultura de la gente es muy formal. Entonces, y eso los hace ser muy tenaces, muy cumplidos, muy responsables, que es algo de lo que carecemos mucho acá en México. Sus instalaciones obviamente son mucho mejores, pero ahí se maneja mucho el gimnasio público y los de las universidades. Hay pocos clubes privados de gimnasia y que desarrollan todos los niveles de gimnasia. Casi en Europa es muy difícil que haya clubes particulares porque demanda mucho espacio y las rentas son muy caras allá. Entonces el tener un gimnasio completo como los que hay aquí en México es extremadamente caro allá. Entonces generalmente son gimnasios públicos o que construye el gobierno y los renta o los concesiona, y los gimnasios de las universidades o las escuelas los utilizan también para las comunidades de ahí, y son gimnasios muy completos, muy equipados. Ese es el otro meollo del asunto. Porque mira, gente, gimnastas, niños, tenemos mucho más que en Europa. Tenemos para exportar, si quieres, por decirlo así. Instalaciones bien que mal, ya hay muy buenas, tanto de gobierno como privadas. Gente capacitada en México también ya la hay. Igual y del mismo calibre como los europeos, como los asiáticos, como en Latinoamérica, ya se ha emparejado mucho el nivel de ese sistema. Pero el meollo del asunto, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ha sido ese. Cuando me tocó estar en España, también me tocó trabajar y conocer su sistema deportivo. Entonces, no es muy diferente a los otros sistemas en Europa, pero lo que sí me llamó la atención es que allá en Europa, independientemente del gobierno que esté, si el programa o el proyecto funciona, está dando resultados, se mantiene, sin importar el gobierno que esté o la corriente o la filosofía que esté. Si está dando resultados, se mantiene, si no, se renueva, pero con vías para mejorar. Ese es el pequeño detalle que tenemos con la mentalidad aquí en México. Acá en México llega una administración nueva y es borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Y en el deporte, desgraciadamente, tú no haces un deportista en 3 años o en 6 años. Son inversiones que se tienen que hacer de 12 años, 15 o más, dependiendo qué características tenga cada deporte. Entonces, es más longeva la vida de un deportista en gimnasia masculina que en la femenina, pero ya se ha roto también ese tabú, ya se empieza a trabajar más con las gimnastas más grandes también. Ya ha habido muchos ejemplos a nivel internacional que también la gimnasia femenina se puede desarrollar muy bien a los 20, a los 30 años y hasta donde debe Sushovitina, que es el ejemplo más reciente. Exactamente. Eso sí. Pero pues bueno, son formas de pensar desgraciadamente. Eso sí, pero pues ahí vamos trabajando todos por eso. Acá en lo personal no me rindo, sigo ahí buscando sacar niños. Llevo poco a comparación de muchos entrenadores, pero pues estoy buscando llegar a eso, a llegar a los internacionales. Ahí vamos, pues sí, trabajando. Que le guste la gimnasia, que se enamore del deporte, no me importa
si es de una ciudad, de un estado diferente, de un país diferente, de una religión diferente. A mí eso no me importa. A mí me importa que aprenda, que se sienta a gusto, que lo disfrute y que se pueda desarrollar hasta donde él quiera. O sea, si llega a ser campeón estatal, nacional, panamericano, centroamericano, mundial o lo que sea, pues muy bien por él. O sea, uno simplemente se convierte como en un instrumento, una guía y ya. O sea, al final de cuentas, el que va a llegar y todo depende de la motivación, de la tenacidad, de la persistencia que tenga esa persona. Pues como ha dicho de repente Gene Álvarez, que le preguntan, oye, ¿cuál es el mejor entrenador? Dice, no, pues que es el que tú tienes en tu escuela, porque el gimnasta que es bueno y que le echa ganas, que se disciplina y todo, va a llegar lejos, dice. No es que el entrenador sea el más fregón, sino que el gimnasta que tiene ganas y con un entrenador que obvio esté apasionado y quiera trabajarlo, se puede. Pero si el gimnasta no quiere, pues así seamos la gran fregonada. Pues sí, o sea, así estés muy bien preparado, seas el mejor entrenador del mundo, lo que sea así, pero si el gimnasta no quiere, no le echa ganas, de nada te sirve. Eso sí. Si no hay ese apoyo de la familia también, o sea, más que del gobierno, de la asociación o lo que sea, si no viene del gimnasta y del apoyo de su familia, es poco lo que se puede hacer. Tú lo tendrás motivado para trabajar, el estar echando ganas y así, pero si no se logra conjuntar todo, es muy difícil. Entonces, a mí me cambió mucho esa forma de pensar, ¿no? O sea, a mí no me importa el nivel que tenga la persona, si se va a iniciar 3, 4 años o si ya tiene 40, 50 o 60 años. Mientras le guste la gimnasia y quiera practicar, todo es bienvenido. Ok, perfecto. Pues como juez, usted ha visto pasar a muchos gimnastas. Cuando vio a los gimnastas que ahorita están en los seleccionados nacionales, como son Daniel Corral, Kevin Cerda, Isaac, Fabián, entre otros, cuando los veía en competencias desde la perspectiva del juez, ¿verdad? Que los veía, ¿usted ya los identificaba, va a llegar lejos? O decía, alguno de ellos dijo, no, así ni me lo imaginaba. Pues sí me pasó, porque conocí a muchos, la mayoría fueron de la zona del Distrito Federal y Estado de México y obviamente Baja California y Monterrey, y Jalisco apenas estaba empezando y estoy hablando de inicios de los 90s. Entonces, a mí me llamó la atención en un nacional en Monterrey, cuando vi a Daniel Corral, que fuera su primera competencia. Estaba bien morrillo, era un chico latoso, pero tenía una línea de trabajo impresionante y arrasó. Entonces, es de los que más me acuerdo, ¿no? Que dije, ay, canijo, si le dan seguimiento, si tiene buen metodología, si tienen buen trabajo con él, puede llegar. Pero se queda así en suposiciones, ¿no? Y lo mismo pasó con Fito, con Rodolfo Bonilla, que fue con el que tuve más contacto. Los demás gimnastas, pues sí, los conocía, pero simplemente de pura vista, porque los evaluaba, platicaba más con sus entrenadores, así. Pero hubo ahí un bache. O sea, cuando salí de México por el 2005 más o menos, 2004, 2005 que estuve en España, me ausenté un poco de ahí porque al terminar mis estudios ahí en España también, solamente estuve como 6 meses en México y luego me fui a trabajar a Estados Unidos. Okay. Y ahí ya duré pues 12, 13 años más o menos. Entonces, lo poco que sabía de ellos era lo que veía en las competencias o cuando ellos venían a Estados Unidos a competir o a entrenar. Y ahí es cuando los volví a encontrar, pero claro, ya mucho más grandes, ya más desarrollados, ya formaban parte de la selección. Ah, ok.
Entonces, muchos años, ¿no? Y de todos ellos, pues ya el único que sobrevive, aunque queda vigente, es precisamente Daniel Corral, porque Santi ya se retiró, Sosa ya se retiró, Fito ya se retiró, los otros chicos de Monterrey, igual ya son entrenadores o jueces también. Y es la nueva camada de entrenadores que hay, que esa es muy, 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 muy buena, porque es gente que ya tuvo mucha experiencia, que se ha estado preparando, entonces están dando muy buenos resultados también. Sí, eso sí. Mire, le voy a hacer unas preguntas rapiditas, así como que me conteste lo más breve y primera cosa que se le venga a la mente. Se va a escoger entre una y otra. ¿Usted qué prefiere? ¿Trabajar con pesas o con el peso corporal del gimnasta? Depende de la edad del gimnasta, porque se inicia con peso corporal primero. Ok. Y luego poco a poco incluyendo pesas con muy pocos. Sí, a medida que se va desarrollando, incrementando su nivel, pues obviamente se va utilizando más las pesas o el peso externo. Ok. ¿Disciplina o talento? Yo me voy por la disciplina. Ok. ¿Es el aparato más difícil de varonil? Arzones siempre ha sido. No, dije, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Es el de femenil? Femenil es viga. Sí, no, hombre, sí coincidimos totalmente. Pero eso por cuestión psicológica y por cuestión técnica, pues para femenil es más complicado barras. Ok, sí. Ese es el detalle. Pero yo veo sufrir a todas las niñas en viga. Bueno, muy pocas. Sufren más en viga, pero es más por cuestión psicológica y si no se tienen unas buenas bases, una buena técnica de piso, que básicamente es esto, entonces si no tienes eso, es obvio que vas a sufrir en viga. Y también depende qué tanto material tengas para trabajar viga, porque sí, hay gimnasios que nada más tienen una sola viga y hay muchos que carecen de las distintas vigas o variantes de viga o formas para trabajar o más material auxiliar para trabajar. Entonces eso va a depender mucho, porque hay niñas que les fascina viga también, sí. Como hay chicos que les gusta arzones y anillos, que es lo más pesado en la varonil. Pero hay de todo. Eso sí. ¿Qué prefiere trabajar, con niñas o con niños? Bueno, yo siempre me he sentido más cómodo para trabajar con varonil. He trabajado con todo, pero generalmente pues en México, para poder trabajar varonil tienes que trabajar femenil a fuerzas. Y es de lo que siempre también he tenido grupos. O sea, pero al final de cuentas, a veces con las niñas chiquitas es más fácil trabajar. Ya cuando son adolescentes ya es otro rollo. Ahí es más psicológico que metodológico. Esa es la parte más difícil. En cambio con los niños es al revés. De chiquitos son más latosos, más guerrosos, pero conforme van creciendo, van madurando, se van centrando más y es más fácil trabajarlos también. Ok, entonces hay esperanza en mis gimnastas tremendos. Claro que sí. En los más tremendos que tengo, que ya los conoció. Sí, sí, pero hay mucha madera y hay mucho con qué trabajar ahí. Sí. ¿Y qué le gusta más, ser juez o entrenador? Ay, pues está difícil porque me tomó a la par. Entonces, aunque me dedicara solamente al entrenamiento, necesitas saber de jueceo para poder elaborar tus rutinas, para saber corregir, para saber proyectar también. Y desgraciadamente en México hay muy pocos jueces también. Y como nos dicen nuestros técnicos, si no hay jueces, no hay competencia, ¿quién los evalúa? Eso sí. Entonces, ese es el otro problema que hay. Lo ideal es que cada club tuviera un juez mínimo o dos, pero la realidad es que cada asociación apenas puede tener 1 o 2 jueces. Muy pocos estados son los que se dan lujo de tener 10, 15 jueces, pero son estados muy grandes y hacen falta para los eventos. O sea, a
mí sí se me hace un poquito feo ver las copas y tener sentado un solo juez por aparato. Y femenil, pues a duras penas 2 o 3 también. Y ya cuando son competencias grandes, ya te juntan un panel y no es muy costeable también. Ajá. Pero bueno, es la realidad en que estamos. Eso sí. No, pues nada, ya finalizando, ¿qué mensaje les quiere dejar a todos los gimnastas ahorita, en este momento? Pues mira, algo en lo que hemos coincidido todos los entrenadores que hemos conocido a lo largo de esta pandemia a través de las plataformas de Zoom, de clases compartidas, de clínicas, de cursos, la mayoría han coincidido, ¿no? Es algo nuevo para todos, pero como decimos, al mal paso hay que darle prisa y aprovechar lo bueno. Y lo que han coincidido todos es que este periodo, por lo menos, se puede enfatizar más el trabajo en la preparación general, que es la base para la gimnasia. Si no tienes una buena preparación física, difícilmente vas a hacer algo bueno cuando se reabra el gimnasio y puedas entrar a los aparatos. Entonces, para los niños es muy importante que sean constantes, que sean consistentes en sus clases en línea, que hagan buena preparación física, buena flex, y que se superen, que no se dejen vencer. Porque ahorita que se van a iniciar clases escolares, van a ser en línea también. Entonces es demasiada presión, demasiado estrés para los niños el estar atados a una laptop o a la televisión o a un teléfono. Entonces el deporte es su desfogue y eso es algo que tienen que entender los papás también. Entonces hay que tener a esos niños lo más desestresados posible. Entonces manejar bien sus tiempos, sus comidas, sus horas de sueño, sus horas de ejercicio, para que eso también les va a ayudar como una defensa ante esta pandemia. Pero pues bueno, esperamos que termine esto rápido y nos reintegremos todos al trabajo otra vez. Sí, que ya se extraña trabajar en el gimnasio. Mucho. Los niños, todos, hasta los papás, ya quieren que sus hijos vayan a los gimnasios también. Pero pues bueno, hay que obedecer las reglas, el seguirlas y hasta que todo esto esté ya controlado y sea seguro para todos, hay que seguir esperando. Ok, no, pues muchas gracias, profe, ya hacía falta platicar. Al contrario, aquí estamos cuando se ofrezca, aquí estamos. Gracias, pues nos vemos y lo que estaba viendo es que usted tiene canal. ¿Nos lo podría pasar para que los niños lo conozcan también de YouTube? Claro que sí, está como Juan de Dios López, okay. Y ahí tengo clases que grabé en el gimnasio cuando todavía estábamos trabajando. Van a encontrar videos de gimnasia también, videos de gimnasia para todos, cuando me tocó ir a las gimnastradas, y pues bueno, de ahí en fuera sigo trabajando yo ahorita mucho en la plataforma de Zoom con nuestros alumnos también. Lo vamos a hacer ya más abiertamente también. Si están interesados en tomar clases, son bienvenidos también. Okay. Y el chiste es ayudarnos entre todos. Exacto. Hombre, muchas gracias, profe. Que tenga buen día o buenas noches. Gracias. Y saludos a todos. Cuídense. Igual.